Vamos a leer la palabra, en Tito, carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer el capítulo 2, Tito, capítulo 2, verso 11. Y luego leemos entonces el verso 4 hasta el verso 7. Amén. Tito 2, 11, leamos todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Verso 4 hasta el 7. Leamos antifonalmente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Leamos todos. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre celestial, invocamos tu glorioso nombre. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición en esta hora, Señor, para que nos edifiques, nos hables, nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Háblanos, oh Dios, edifícanos, exhórtanos, consuélanos a través de tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Demos alabanzas a Él. Al nombre de Jesús. Bueno, tomen asiento, hermanos, por favor. Al nosotros estar en la iglesia y estar seguros, porque yo creo que usted está seguro en la iglesia, ¿o no? Amén. Y a veces cantamos ese coro que dice: esta es la iglesia del Señor. Amén. Y estamos seguros porque hemos conocido su palabra y estamos seguros de la salvación. No estamos dudando. Por eso no estamos andando de denominación en denominación, porque hemos conocido su verdad. Y uno tiene que saber y entender que todo esto es por la gracia de Dios, hermanos. Amén. Que hay personas que, bueno, son religiosas y van a una religión, no hay seguridad en la vida de ellos. Hablando pues de la gente que dice creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero no obedece la palabra, no ha comprendido. Y uno al saber y al darse cuenta y al leer la palabra de Dios, usted y yo pues comprendemos de la seguridad que Dios nos da. Y la Biblia entonces nos habla de esa gracia de Dios. Amén. De esa gracia. Hay una definición que nos da la palabra del Señor. Y mirando algunos textos de la palabra, podemos entonces como que comprender, ¿cierto? Según Efesios, si leemos en Efesios capítulo 2, en el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la gracia de Dios es ese don o ese regalo que no merecíamos nosotros recibir de parte de Dios. Porque recuerde que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que el hombre pecó, dice la Biblia que fue destituido de la gloria de Dios. Pero Dios no nos pagó conforme al pecado que hicimos, sino que dice la palabra del Señor que aunque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Amén. Entonces la gracia es
Es ese favor de parte de Dios que no merecíamos, no merecíamos, simplemente merecíamos pues un castigo, pero Dios no nos pagó conforme al castigo. La gracia es esa provisión de amor que Dios nos da. Eso fue lo que Pablo explicó a Timoteo cuando dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Entonces ese amor y esa bondad Dios la demostró a nosotros, aunque nosotros pues no demostrábamos nada. Amén. Pablo dice de otra manera: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. También dice Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, amén, siendo rico, para enriquecernos a nosotros con la salvación. Entonces uno mira que la gracia de Dios fue simplemente por ese amor hacia nosotros. Y por eso Pablo dice de esa manera: cuando se manifestó la bondad. Primera Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, ¿qué razones tenía Dios para venir a salvarnos? ¿Qué teníamos? ¿Qué valor? No, simplemente pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos destituidos, ¿cierto? Nos constituimos pecadores desde que el primer hombre pecó, y entonces no había ninguna esperanza para el hombre. Pero Dios miró nuestra condición y simplemente entonces manifestó su amor, como dice allí Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó esa bondad, amén, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, nosotros pudiéramos haber hecho cosas, ¿cierto? Hubiéramos hecho cosas para que tuviéramos, pero no hay en la vida del hombre algún mérito para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y por eso Pablo siempre, tanto en Efesios como allí en Tito, dice: no es por obras de la salvación, no es por algún mérito. A veces nosotros hacemos méritos para ser castigados, o hacemos méritos para que la gente lo halague, o la gente le diga sí, muy bien lo que hizo, ¿cierto? Pero nosotros para con Dios no hicimos nada. Simplemente cuando empezamos a tener conciencia, ¿cierto? Cuando un niño empieza a tener conciencia y ya no es inocente por la formación que ha tenido a su alrededor, entonces más o menos 6, 7, 8 años empieza a pecar, empieza a hacer lo malo por lo que ha visto y por el ejemplo que dan sus padres. Entonces de ahí se constituye el pecado y comienza a hacer lo malo. Entonces no hay ningún mérito que pueda tener entonces esa persona que empieza a tener conciencia para salvarse, sino por el contrario. Entonces es allí donde Dios dice: muestra su gracia, nos salva por su gracia. Y dice la palabra de Dios: no por esas obras, sino por la misericordia de Dios. Y dice: por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esa gracia hace de que el Espíritu Santo comience a renovar nuestra mente. Y hermanos, la gracia de Dios es un atributo exclusivamente de Dios. Amén. A veces pues nosotros actuamos, ¿cierto? Pero no todas las veces. A usted le hacen algo y usted reacciona, le da rabia, le da ira, usted no se pone contento cuando le hacen algo malo, cuando hay una infidelidad, cuando hay una traición, no. Usted no dice: ay, qué bueno lo que me pasó, y se pone, no. Hay tristeza, hay angustia, hay odio, hay resentimiento. Pero Dios,
Si pensamos en Dios cuando usted y yo le fallamos, o cuando usted y yo, después de estar en la iglesia, cometemos alguna falta, ¿cómo puede reaccionar Dios para con nosotros? Entonces Dios pudiera reaccionar de una manera y darle algún sentimiento de ira, de rabia y de cogernos y hacer algo. Pero Dios no manifiesta esa ira, no manifiesta esa rabia, ese descontento, ¿cierto? Porque uno en la Biblia no dice, ¿no? Uno encuentra, sí, en Génesis capítulo 6, creo que es el verso 6, donde dice que Dios le dolió en su corazón ver al hombre y por eso los destruyó a todos. Más sin embargo dejó un remanente. Amén. Te recuerda que dice que Dios, Jehová, se arrepintió. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque toda la tierra, toda la tierra, es decir, todos los hombres hicieron lo malo, se corrompieron, dice la palabra del Señor. Pero, hermano, dice algo muy importante. Me gusta mucho lo que dice el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Es decir, sí hubo mucha maldad, mucho pecado, y Dios tomó la decisión. Y alguien se preguntará, bueno, pero si Dios es un Dios de amor y Dios de gracia, ¿por qué los mató a todos? ¿Por qué destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra? ¿Recuerdan? Creo que es en Génesis 19. ¿Por qué entonces en otro pasaje dice que mandó a eliminar y acabar a todos los amalecitas? ¿Cierto? Y por allá tuvo un altercado Dios con Saúl porque no quiso acabar entonces con todos. Entonces uno mira, bueno, ¿por qué ahora entonces Dios sí muestra su gracia y como que allá no? No, hermanos, Dios en todo tiempo ha tenido esa gracia y misericordia de Dios para con los hombres, pero Dios, conociendo el corazón, Dios conociendo los pensamientos del hombre, y sabía entonces que no se iban a arrepentir. Es más, usted va a encontrar por allá en el Apocalipsis, va a encontrar que la Biblia habla de las copas de ira de Dios, habla de las trompetas, habla de todo eso, y vinieron tantas cosas en la vida, dicen el Apocalipsis, que vendrán en la vida del hombre, que ni aún así se arrepentirán, y por el contrario blasfemarán. Entonces uno mira que el hombre es obstinado, que no quiere arrepentirse, que no quiere convertirse. Dice allí Apocalipsis, gracias hermano, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto es después, lo que dice ahí en el Apocalipsis, pasará después de que el Señor levante la iglesia. Amén. Porque hoy, hermanos, estamos viviendo un tiempo de gracia de Dios, donde Dios ha manifestado esa gracia. Por eso encontramos gente que peca y peca y peca y peca y hace lo malo y siguen ahí. ¿Por qué? Hermanos, la gracia, el amor, la misericordia de Dios. El tiempo que Dios ha dado y ha extendido esa gracia, hermanos, ha extendido esa gracia. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, porque la Biblia nos enseña, hermanos, que esta gracia nos conserva. Esta gracia, hermanos, nosotros no somos capaces. Bájale un poquito de brillo aquí al retorno. La Biblia nos enseña, hermanos, que esta gracia nos conserva. Le bajó mucho. Que esta gracia nos conserva. Es decir, nos mantiene. Es como esa sal. Cuando no hay una nevera y se dañó la nevera, entonces, ¿y qué vamos a hacer con
con la carne, entonces le echamos sal y la tapamos. Esta gracia nos conserva a nosotros al estar en la presencia del Señor. Amén. Eso hace la gracia, lo conserva usted. Aunque es débil, aunque se corrompe, aunque no es capaz, aunque no, entonces Dios lo cobija, lo guarda, lo protege con su gracia para que usted se mantenga en la iglesia, para que usted diga: sí, fallé, pequé, pero voy a seguir. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso. Aleluya. Hermanos, aunque estamos viviendo en la sociedad y en el mundo, aunque estamos viviendo el peor tiempo, la gente dice: no, este tiempo está muy duro, este tiempo. Hermanos, es el mejor tiempo para la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Y es salvo por la gracia de Dios. Pablo dice: porque por gracia sois salvos. Entonces eso es lo hermoso de Dios, que Dios manifestó, y lo hace en este tiempo, hermanos. Amén, en este tiempo. Y aunque usted sufre, y todos acá sufrimos y tenemos problemas y tentaciones y dificultades y muchas cosas difíciles, hermanos, pero Dios nos ayuda con su gracia a mantenernos. Esa gracia, hermanos, también podemos decir que nos sostiene. Si hablamos de lo que hace la gracia de Dios, de las obras de la gracia, esa gracia nos sostiene a nosotros, hermanos. Ese amor, esa bondad que Dios ha manifestado es la que lo sostiene a usted y a mí. Amén. Porque dice que vendría un tiempo en donde la gente va a blasfemar, en donde la gente no se va a arrepentir, ¿cierto? Dice también otro texto por allí en Apocalipsis: después de que pase este tiempo de la gracia, que se acaba cuando el Señor levante la iglesia, ahí sí no habrá salvación por gracia para nadie. Habrá salvación, pero para el pueblo de Israel, para los judíos, y esto para los que se arrepientan. Y la Biblia dice que Dios derramará una gracia sobre el pueblo de Israel, pero no sobre el resto del mundo, no sobre los gentiles. Por eso dice que no se van a arrepentir. Amén. Porque el tiempo de la gracia es hoy, hermanos. Es hoy. Por eso mantengámonos, a pesar de las faltas y a pesar de los errores que cometamos, y a pesar de su debilidad que tengamos, ¿cierto? Manténgase en la iglesia del Señor, que estamos mejor en su iglesia que allá afuera en el mundo. Porque afuera en el mundo estamos como que a la deriva, y viene el enemigo y nos coge y nos da 3 vueltas otra vez, nos cautiva, otra vez nos lleva a la desgracia del pecado. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso Dios, hermanos, me llama la atención lo que Pablo dice a Tito, cuando dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros. ¿Cómo? Poquito, no, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, es el Espíritu Santo que está en la iglesia y que está en este tiempo de gracia que ha derramado Dios en nosotros, hace de que nosotros nos mantengamos allí. Amén. Hace que haya una mente renovada, hace de que usted otra vez tenga fuerzas, hace de que usted nuevamente pueda levantarse, hermanos. En cambio, hermanos, después de que el Señor levante su iglesia, no habrá Espíritu Santo. Ya Dios habrá quitado el Espíritu Santo, y la gente que se quedó, ya Dios, amén. Porque lo que hace que nos mantengamos, hermanos, es ese Espíritu Santo y esa gracia que Dios derrama ahí. Por eso cuando hablamos de las obras de esa gracia, está el Espíritu Santo que nos conserva y que hace de que usted y yo busquemos de Dios. Que aunque hayamos cometido alguna situación, y que aunque somos tentados, y aunque en cualquier momento fallamos, y que aunque en cualquier momento
nos desmotivamos y hay situaciones, pero hay algo adentro que no me deja. Es más, usted se duele cuando comete alguna falta o no. Usted dice, ay, gloria a Dios, pequé, qué bueno. No, hay algo. Hay un contristar, hay algo, hay una dolencia allí. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios, el Espíritu Santo, hace de que uno pueda reconocer esa situación. En cambio, en aquel tiempo la gente no se va a doler de pecar. En el tiempo antediluviano, en el tiempo de Noé, la gente se deleitaba en pecar, en hacer lo malo, ¿verdad? Y aunque podrían saber de Dios, pero no creían a la predicación de Noé. No creyeron, la gente de Sodoma y de Gomorra no creyeron a la predicación o el testimonio de este hombre Lot. Aunque pues la Biblia habla del justo Lot, pero yo no diría el justo Lot, porque el Señor tuvo que cogerlo y agarrarlo y sacarlo de allá. Y Dios lo justificó porque por allá un anciano, su tío Abraham, estaba orando, estaba clamando: Señor, si hubiera siquiera un justo alguien, ¿verdad? Y la Biblia declara del justo Lot, pero no porque era muy justo, no porque hiciera obras de justicia, sino porque por allá había alguien, algún familiar que estaba clamando, que estaba orando, que estaba pidiendo por la familia, y el Señor escuchó ese clamor. Es importante, hermanos, que usted y yo, hoy que tenemos la oportunidad y que estamos bajo la gracia de Dios, podamos invocar el nombre del Señor, podamos orar al Señor, que Dios puede obrar en la vida de aquellas personas. Amén. Entonces salió aquel hombre, pero Dios sabía de que esa gente no se iba a arrepentir, y por eso murieron y perecieron en el fuego. Entonces, hermanos, la gracia nos elige, hermanos, según la presencia de Dios. Usted y yo fuimos elegidos, amén. Fuimos predestinados, hermanos, a ser salvos bajo esta gracia, amén. Esta gracia nos llama a la salvación, amén. Esta gracia nos da la fe para que podamos entender la salvación. Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. La gracia, hermano, nos da el perdón de pecados. Mire bien, en Efesios, vamos a mirar Efesios capítulo 1, verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. Amén. Y me gusta lo que dice el verso 4: según nos escogió en Él. Fuimos escogidos en Él. Amén. Nadie tuvo que decirle a Dios: Señor, ve, escogimos a esto, escogimos. Uno a veces dice: bueno, ¿a quién ponemos? ¿A quién decimos? ¿A quién? Y consulta con alguien, hermanos. Dios no tuvo que consultar con nadie, ni nadie le consultó a Dios. Señor, mira esta sinforosa, mira este Anacleto, mira. No, hermanos. Según dice la palabra del Señor, dice, nos escogió en Él, y dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces mire todo lo que hace la gracia de Dios, hermanos, y usted y yo tenemos que mantenernos en esa gracia. Amén. La Biblia dice que la gracia nos da esperanza. Segunda de Tesalonicenses 2:16 nos da esa esperanza en el Señor, esa confianza. Usted a veces dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, dice, eterna y buena esperanza por gracia.
Y venimos entonces al culto y usted a veces se arrodilla y dice, pero Dios no me oye, pero este problema, pero esta situación, pero esta dificultad, ¿verdad? Y venimos al culto y escuchamos su palabra y estamos en su presencia y no perdemos la esperanza y la confianza en el Señor, aunque en el momento no haya una respuesta, amén, porque estamos bajo su gracia, seguimos confiados en el Señor, amén. Y me gusta mucho lo que dice Juan capítulo 1 verso 12. Hermano, la gracia de Dios nos permite ser hechos hijos de Dios. Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Todo esto, hermanos, porque esa gracia Dios la manifestó. Y como dijimos ahora, es un atributo exclusivo de Dios. Amén. A veces la gente dice, pues yo perdono pero no olvido. Y eso es cierto. Usted nunca va a olvidar lo que le hicieron. O si usted hizo algo malo, pues nunca se le va a olvidar eso. Pero Dios no tiene esa mente que nosotros tenemos, en donde dice, pues no, a mí no se me olvida lo que hiciste, a mí no se me olvida, y no está sacando en cara, no. Más bien nosotros, y a veces pues no entendemos y no alcanzamos como a dimensionar, pero me gusta mucho lo que dice por allá, creo que es el profeta Miqueas o Malaquías, donde dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestros pecados en lo profundo del mar. Y dice la Biblia, y nunca jamás se volverá a acordar de nuestros pecados. Mire bien, Él volverá a tener misericordia y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ya, cierto, a veces nos volvemos como buzos otra vez a buscar pecados que fueron sepultados por allá, pero no, hermanos, Dios cuando sepulta algo, cuando olvida algo, ya no nos está sacando en cara y acordate y mirá y esto, no. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Dios nos dejó a nosotros la facultad de acordarnos de nuestros pecados? ¿Será para atormentarnos? No, es para que no olvidemos de dónde venimos. No olvidemos que nos perdonó. Sí tiene que sentirse perdonado, liberado, sanado, justificado, lavado, purificado. Amén. Pero si todavía tenemos una mente donde recordamos, no es para que usted recuerde con ansiedad el pecado, sino por el contrario, para que le dé gracias que Dios lo salvó, lo perdonó, lo liberó y que ahora lo tiene en su reino. Gloria al Señor. Amén. Entonces uno a veces sí pudiera decir, hombre, pero yo ¿por qué tengo que acordarme de esto? O yo ¿por qué? No, es para que usted le pida perdón a Dios siempre. Es para que usted y yo estemos humillados en la presencia del Señor. Es para que seamos agradecidos con Dios. Amén. Para que estemos agradecidos con Dios y por eso entonces pues no se nos olvidará o no se nos borrará de nuestra mente, pero el propósito de que estén allí, ¿verdad? En nuestra mente. Ojo, en nuestra mente, no en nuestra conciencia. Amén. Porque cuando usted peca y es consciente y no se ha arrepentido, hay una conciencia que lo acusa. Amén. Pero ya Dios le limpió la conciencia, le lavó la conciencia. Amén. Eso es lo que dice Pedro cuando dice acerca del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces ya Dios nos limpió la conciencia, aunque nuestra mente pueden estar ahí, ¿cierto? Y podemos recordar, pero simplemente si se recuerda, hermanos, y tenemos esa mente allí, es para que usted y yo
le demos siempre gracias a Dios y estemos humillados ahí delante de su presencia. Amén. ¿Qué más hace la gracia, hermanos, de Dios en nosotros? La gracia de Dios nos capacita para servir. Amén. La gracia de Dios nos capacita para servir. Hechos 4:34, vamos a mirarlo. Entonces, uno podrá decir, hermanos, bueno, yo no soy digno de servir, yo no soy digno de predicar, yo no soy digno de hacer nada para el Señor porque fui tan malo, fui tan pecador, fui tan, ¿cierto? Pero la gracia de Dios a usted lo habilita, lo capacita, le da todo eso para que usted le sirva al Señor. Amén. Le da todo eso para que le sirva al Señor con todo lo que nosotros podamos tener. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Fue una práctica de los primeros cristianos allá en la iglesia de Jerusalén. Y todo eso dice que lo que vendían lo traían a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesitado. Y eso lo hacía porque Dios había en ellos una gracia, y ofrendaban y diezmaban y daban, era por esa gracia, en gratitud a Dios por lo que Dios había hecho. Y dice la Biblia que nadie decir suyo algo, ¿verdad? Porque con todos sus bienes le servían al Señor. De esa manera entonces comienza un servicio. Pero si hablamos ya hoy en día de un servicio ya más estructurado, ¿cierto? En que nos da temor, hermanos. Créame que no es fácil, pero tampoco que diga, ay, qué miedo y que no puedo. No, porque la gracia de Dios usted lo capacita, le da esos dones, ¿cierto? Que yo no era capaz de hacer esto, que no era capaz de hacer lo otro, que no era capaz. Claro que no somos capaces por nuestras propias habilidades, amén. Pero Dios, a través del tiempo, a través del Espíritu Santo que ha puesto en usted, que trae también esos dones ministeriales, temporales, lo capacita para que usted pueda tener esa habilidad de parte de Dios y usted pueda servir a Dios, amén. Usted pueda servir a Dios, amén. Y me gusta mucho, hermanos, amén. Deseamos ahora, y bueno, vamos a resumir, ya vamos a terminar. Esa gracia de Dios, hermanos, esa gracia de Dios, amén, sigue obrando cada día en la vida de los hombres y en la vida nuestra. No se ha terminado la gracia de Dios, se terminará o acabará, y estamos viviendo en la dispensación de la gracia, en donde hay oportunidad de salvación para todos. Amén. Dice la Biblia, al judío primeramente, al griego, es decir, a todo el mundo que quiera y que ponga la fe en el Señor Jesucristo y pueda hacer. Entonces esa obra sigue obrando, amén. Sigue salvando, sigue restaurando a la persona, nos sigue conservando, decíamos ahora, nos conserva y, hermanos, nos da esperanza, nos consuela, nos justifica, amén. Nos ha elegido, decíamos ahora, entre muchos. Él nos eligió y dice la Biblia, vamos a leer este último versículo, Efesios 2, en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo así que nos resucitó? Estábamos muertos. Amén. Estábamos muertos y nos dio vida, entonces nos resucitó, dice la palabra,
Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, la posición que usted y yo tenemos ahora es que estamos en un lugar alto, en una posición elevada. Amén. No porque esté por allá en el palco o se siente en el palco, o porque estemos viviendo por acá arriba en San Pablo y no por allá abajo. No, es la posición que tenemos en el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una posición que nadie la tiene, ni el gobernador, ni el alcalde, ni el presidente, nadie, hermanos. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, no solamente que estamos sentados en lugares celestiales, sino que Dios sigue mostrando su gracia, sus riquezas, sus bondades. Gloria al Señor. Así que cuide la posición que tiene. No, es que yo no soy un don nadie ahí, yo no sirvo para nadie. No, pero está en un lugar alto, porque Dios le ha dado una posición. Estábamos en una posición de muerte, ahora tenemos una posición de vida. Estábamos en las tinieblas, ahora estábamos en la luz. Aleluya. Entonces guardemos y cuidamos ese gran privilegio que la gracia de Dios nos ha dado. Vamos a estar de pie, por favor, y digámosle a Él que nos ayude a mantenernos en esa gracia. En esa gracia de Dios, en esa gracia. Es una gracia divina, hermanos. No es una gracia de los hombres. Amén. Alguien podrá pasar y podrá darle un billete de $100 a otro, o podrá darle 100,000 pesos a otro porque quiso y ya. Pero habrá algún interés. Pero Dios, hermanos, el interés es amarlo a usted. Dios te sigue amando, aleluya. Dios sigue creyendo en usted, gloria al Señor. Aunque nadie crea y aunque la gente lo mire y lo menosprecie y diga, este como fue, o esta como fue, o este como era. Sí, era, pero ahora estoy bajo la gracia protectora de Dios. Ahora estoy, aleluya, en una posición alta en Cristo Jesús. Ahora eres salvo por esa gracia, hermano. Y aprovechemos este tiempo que el Señor nos da para ser salvos, porque se presenta una única vez en este tiempo, en esta vida, hermanos. Aleluya. Aunque el mundo esté viviendo como esté viviendo, pero estamos viviendo la mejor época, hermanos, que Dios nos ha dado, que es la época de la gracia. La era de la gracia, aleluya. La dispensación de la gracia, el tiempo de gracia. Disfruta de esa gracia de Dios, haciendo lo correcto, sirviéndole a Él, viviendo en santidad, aprendiendo de Él, conociéndole a Él. Porque esta gracia nos permite acercarnos al trono de la gracia para hallar un oportuno socorro. Aleluya. Vendrá un tiempo donde la gente no podrá acercarse a Dios, pero hoy te puedes acercar a Él. Hoy puedes invocar su nombre glorioso. Hoy Dios está cerca de ti, aleluya, porque Él nos ha cobijado con su gracia. Soberano Dios, quiero darte las gracias, Señor. No merecía tanto amor, que me amaras tanto, que derramaras tu misericordia, Señor, que derramaras tanto amor hacia mí. No era digno de estar en este lugar, pero ha sido tu gracia, ha sido tu amor, Señor, ha sido tu misericordia. Sigue guardando tu iglesia, síguenos ayudándonos, Señor, porque tú sabes que somos débiles, que te fallamos, Señor, que somos hombres. Oh Dios, ayúdanos, ayuda a tu iglesia. Que tu espíritu de gracia siga sosteniendo, sustentando y guardando tu iglesia y cada persona que ha venido hoy a estar en tu presencia, Señor Jesús. Aleluya. Y cuando nadie me ve, aleluya.
la verdad, donde no hay apariencia, donde descubierto queda mi corazón. Aleluya. Y allí, y soy sincero, y allí mi apariencia de piedad se va, y allí es su gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta. Y para estar de pie, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestidos de la gracia y la justicia de ti. Si me vieras tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por su gracia y su perdón, y que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Aleluya. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Queremos darte las gracias, Señor, por tu perdón, por tu gracia, porque tú has sido bueno, Señor Jesucristo, por esta salvación tan grande. Ayúdanos a mantenernos bajo tu gracia y bajo tu misericordia. Guarda y bendícenos en esta hora en el nombre de Jesús. Demos alabanzas a Él, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.